Buenas noches, colegas del capítulo del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, del capítulo de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy tenemos el agrado de presentar la Conferencia Técnica Internacional Diseño y Aplicaciones del Restaurador Smart RC Plus en la marca Arteche, a cargo del ingeniero José Gámez Morgado. El ingeniero es electricista, ingeniero mexicano, tiene el cargo de Product Leader Arteche Norteamérica, cuenta con 18 años de experiencia en el sector eléctrico, tiene experiencia en campo y puestos en servicio de subestaciones eléctricas, ¿no? El día de hoy va a hacer una presentación representante también de Arteche Latinoamérica, Alexander, cual presento para iniciar la conferencia. Adelante. Pero vivo en Colombia hace 4 años y digamos que tengo el cargo de director comercial para el grupo Arteche para los países andinos. Entonces los países andinos para Arteche es la subregión que incluye Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia. Digamos que voy a presentar muy rápidamente lo que es Arteche y los productos que Arteche tiene en su portafolio para después dejar la palabra a mi colega, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, como puede ver en la presentación, Arteche tiene productos que van desde la generación a través de la transmisión hasta la distribución de energía y que interesan lo que son las industrias, también hasta los ferrocarriles. Digamos que voy bastante rápidamente a presentar el producto. Digamos que Arteche es un grupo que tiene más de 75 años de experiencia, de historia. Es un grupo que nació en el ámbito de lo que es toda la transformación de bebida. Entonces digamos que es muy reconocido a nivel mundial para ser un fabricante de transformadores de energía de alta, media y baja tensión. Digamos que tenemos en nuestro portafolio todos los transformadores de medida de alta tensión, hasta 800 kilovoltios, en la misma cola de potencial, los inductivos y los capacitivos hasta 800 kilovoltios, y también tenemos la solución de transformadores combinados para los mismos niveles de tensión. Digamos que tenemos también los transformadores de tensión para servicios auxiliares, que son los transformadores de potencial particular, que digamos que la función es la de bajar la alta tensión directamente en baja. Entonces esto es un producto que se utiliza mucho, por ejemplo, para alimentar los servicios auxiliares de las subestaciones, o por ejemplo cuando una zona rural que queda sin energía se puede alimentar a través de este equipo, y nos sirve desarrollar una línea de transmisión, una línea de distribución, y también construir una subestación eléctrica, pero directamente se puede conectar a la alta tensión y bajarla en baja. Y son equipos que dependiendo también de la tensión, que puede dar hasta 177 kV. Después tenemos toda la medida digital, que digamos que es el futuro, pero yo lo llamo de presente, que son todos los equipos que digamos que no son más los convencionales, pero incluye todo lo que es la digitalización para la subestación eléctrica. Y digamos que ya tenemos desarrollado varios equipos CTTT en varios niveles de tensión. Y después tenemos en nivel de baja tensión lo que son sensores de corriente de tensión. Tenemos también todo el sistema de automatización de la red eléctrica. Entonces, desde la consultoría a la ingeniería, a lo que son todos los dispositivos de control, digamos, llamado también ACP, ¿no? Automatización, control y protección. Digamos que después tenemos también el producto restauradores, que es lo que va a presentar mi colega el ingeniero Gámez. Entonces dejo para después de esta charla. Otro producto que tenemos en media y baja tensión es la calidad de energía, todo lo que es prácticamente corrección de factor de potencia, regulación de tensión, banco de capacitores. Tenemos también la consultoría técnica, entonces no solamente para dar el producto terminado, pero también para hacer un estudio de la potencia reactiva, de la subestación y todo lo que necesitan los clientes. Otro producto muy reconocido como marca Arteche son los relés auxiliares en bloque de prueba. Los relés auxiliares, si hago el ejemplo, muchas marcas reconocidas, la Cell, Siemens, Schneider, utilizan nuestro relé auxiliares
para sus soluciones, sus tableros. Y después tenemos lo que son servicios especializados, con curso de formación, servicios especializados de producto, el estudio del ciclo de vida de los equipos, de los transformadores de medida de subestación. Y digamos, esta es una mapa para demostrar dónde estamos presentes, pero de manera muy simple les puedo confirmar que tenemos varias fábricas de alta, media, baja tensión. Estamos ubicados en China, estamos ubicados en España, que es nuestro headquarter, porque no olvidé decirlo, pero Arteche creo que es conocida como marca, es una marca española. Entonces, digamos que tenemos nuestra casa madre en España, en el norte de España, en los Países Vascos. Después tenemos varias fábricas en China, en México, en Argentina y en España mismo con alta tensión. De media tensión tenemos en México, en España. Y digamos que el grupo Arteche ha comprado hace un año, no sé si les suena, la marca Esitas, el transformador de la media tensión. Entonces Esitas hace parte del grupo Arteche hace un año. Digamos que después los restauradores, que lo vamos a ver enseguida, tenemos dos fábricas, una en México y una en Brasil. La calidad de energía la tenemos fábrica en México y en España. Y digamos que después tenemos varias oficinas comerciales, desde los Estados Unidos a Colombia, a Australia, entonces en muchos diferentes zonas del mundo. Entonces, esto es todo y gracias por la atención y dejo la palabra a mi colega para la presentación de los restauradores del este tema. Muy buenas noches. Ya comentaron mi nombre es José Aurelio Gámez Guardado. Estoy ubicado físicamente en la Ciudad de México, en la planta de Arteche, en la Ciudad de México. Y bueno, pues esta presentación básicamente se enfocará al tema de reconectadores y restauradores, como se conocen en diferentes partes. Estoy proyectando. Entonces, ¿me escuchan ahí? Okay. Entonces, hablaremos básicamente del producto de restauradores de Arteche, la marca Arteche. Como ya mi compañero Alessandro les mostró lo que hacemos en la empresa. Empezaremos hablando un poco de la definición del reconectador o el restaurador, para que vayamos clarificando algunas dudas que hay con respecto a la aplicación del producto, y conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo las particularidades del restaurador Arteche, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Es básicamente presentar la información de nuestro restaurador, cómo está fabricado, cuáles son las aplicaciones particulares del reconectador en el área de distribución, y conocer básicamente los principios y funcionamientos del reconectador. Ok, el reconectador, como fue concebido, principalmente fue para poder cumplir dos objetivos importantes. Uno de los principales objetivos de su concepción es básicamente tratar de evitar que una falla temporal se vuelva permanente. Obviamente aislando y separando o dejando el circuito fallado fuera del tramo completo del circuito, ¿vale? Con eso, pues, ¿en qué nos ayuda? A reducir tiempos de reconexión a los usuarios, ya que en la actualidad muchas de las empresas eléctricas son medidas o son controladas por el tiempo en el que se tarda en restablecer la energía. Había situaciones de que a veces se tardaban 1 hora, 2 horas, hasta un día completo, ¿no? Ahora obviamente esos puntos en todas las empresas eléctricas son medidas y algunas hasta pagan penalidad por cierto tiempo. La mayoría de las empresas eléctricas buscan tener un tiempo de restablecimiento no mayor a 5 minutos. Ese es el objetivo en muchas de las empresas eléctricas. Entonces, el principal objetivo de un restaurador es buscar interrumpir una falla temporal para evitar que se vuelva permanente. Otro de los objetivos es obviamente al instalarse dentro del circuito, pues obviamente es coordinar contra los dispositivos aguas arriba o aguas abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de segmentar el circuito
pues la coordinación se vuelve bastante complicada para evitar sobrealcances en cada uno de los restauradores. Entonces, básicamente esos son los dos objetivos principales de un restaurador. Ahora, vamos a mostrarles cómo está fabricado o diseñado cualquier restaurador de cualquier marca. Básicamente es el mismo principio, cambian las tecnologías. Principalmente vamos a contar con un interruptor, ¿sí?, que va a estar instalado en el poste, conectado a la red de media tensión. De ahí vamos a tener lo que son los transformadores de corriente o los sensores de voltaje o transformadores de potencial, que van a ir conectados a través de un cable de control para enviar la señalización y los mandos hacia un gabinete de control. Este gabinete de control va a tener electrónica de potencia, que básicamente pues vamos a tener la fuente de alimentación externa, una fuente cargador que lo que hace es convertir la alimentación ya sea de alterna o directa que llega aquí para un voltaje de alimentación del control o del restaurador completo, ¿sí? Entonces de esta manera hay una interacción entre el gabinete de control y el interruptor. Como dice aquí, básicamente lo que se intercambia son todas las señales digitales y mediciones. ¿Qué es lo que cambia? Pues básicamente las tecnologías, ¿sí? Hay fabricantes que utilizan, en lugar de transformadores convencionales, utilizan sensores. En lugar de utilizar aislamiento sólido, utilizan aislamiento en SF6. En nuestro caso, nosotros utilizamos aislamiento sólido, resina ciclolifática. Aquí, en lugar de utilizar un relevador de protección como lo usamos nosotros, pues utilizan a lo mejor un PLC o algún control discreto. Y bueno, el tipo de fuente, algunos utilizan una OPS, o en el caso como nosotros usamos una fuente cargador, ¿vale? Entonces básicamente desde aquí es como se concibe o como se diseña o fabrica cualquier dispositivo reconectador de cualquier marca. Bueno, vamos a ver las aplicaciones principales de un restaurador. ¿Dónde se aplican? ¿Dónde se utilizan? Uno de los puntos donde se puede utilizar es en una protección radial de alimentador, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una zona rural y es un circuito que alimenta únicamente cierta colonia o cierto pueblo o cierta ciudad. Es una conexión radial. Entonces se utiliza en ese tipo de aplicaciones. Tenemos el interruptor principal de subestación y tenemos un restaurador y podemos tener también intermedio fusible. Vamos a suponer que aquí tenemos un ramal que se deriva de la frontal principal y finalmente la carga. Es una aplicación sencilla para un restaurador. ¿Qué se busca? Que si hay una falla en este punto o cualquiera de este tramo, pues quede aislado esto de aquí sin afectar a los usuarios que están conectados entre el interruptor de subestación y la zona fuente del reconectador. Otra aplicación es para alguna transferencia automática. Vamos a suponer que hay industrias o hay, por ejemplo, un hospital que requiere energía continua, con lo cual se tienen una alimentación principal y una alimentación de respaldo. Para en caso de fallar la alimentación principal, se puede hacer una transferencia automática y poder alimentar a través de otra fuente. Entonces, con este restaurador se puede hacer una transferencia automática. Vamos a suponer que conectamos dos restauradores y alimentamos una carga importante. En caso de falla en este tramo del circuito o en este tramo de la alimentación principal, con los algoritmos que se tienen implementados en el control del restaurador, de manera automática se hace la transferencia y se alimentaría a través de este otro restaurador. Esto básicamente es aplicaciones para transferencias automáticas de cargas importantes. Y viceversa, tenemos que se puede alimentar por este lado, en caso de que la falla sea de este lado, o viceversa. Y la aplicación principal para la que fue diseñada el restaurador, pues fue para protecciones de lazo abierto o lazo cerrado. En una red de distribución compleja, con cargas o generación distribuida, se pueden tener circuitos o mallados o anillados para poder restablecer la carga. Vamos a suponer que tenemos este circuito mallado, donde vamos a tener diferentes configuraciones del reconectador, dependiendo la topología y el punto donde esté instalado.
más adelante lo vamos a mostrar, pero vamos a suponer que esta es una carga importante y dependiendo la falla, este reconectador puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado, y en función de dónde sea el punto de falla va a cerrar tratando de restablecer la energía del circuito. En las siguientes slides vamos a ver un ejemplo más claro de las configuraciones que puede tener el restaurador para poder cumplir con la función de lazo cerrado o lazo abierto. Entonces básicamente son las tres aplicaciones principales de un reconectador: una protección radial, una transferencia automática o para situaciones de redes malladas. Es importante conocer los criterios técnicos para poder seleccionar correctamente un restaurador o un reconectador. Esos criterios importantes nos van a dar la pauta para saber que el reconectador que vamos a utilizar en nuestro circuito no va a tener problemas eléctricos por una mala selección. Entonces, para ello debemos tener los siguientes criterios. Uno de los principales criterios es el voltaje. El voltaje del sistema tiene que ser menor o igual al voltaje del diseño del restaurador. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nuestra red es de 15 kilovolts, nuestro reconectador tiene que ser de 15, o puede ser de 24, o puede ser de 36. Estamos cumpliendo con este requisito. Que el voltaje de diseño del restaurador es mayor o igual que el voltaje del sistema. Si nuestro voltaje del sistema es 24 e instalamos un reconectador de 15 kilovolts, pues ahí no estamos cumpliendo el requisito técnico para la selección del reconectador. Otro de los puntos importantes es la corriente máxima permanente, que quiere decir que si nosotros tenemos un circuito que está circulando 400 amperes, nuestro restaurador tiene que soportar esa corriente nominal o corriente de carga continua. Entonces, por eso dice que la corriente nominal del restaurador tiene que ser mayor o igual que la corriente máxima permanente del circuito. Entonces, si nuestros circuitos circulan 400 amperes, entonces el restaurador tiene que ser de 400 o mayor, 600, 800 o 1000 como corriente nominal, ¿vale? Entonces, ese es otro de los puntos importantes. Y otro importante es la capacidad de ruptura o la corriente de cortocircuito, ¿sí? En este caso, la capacidad de ruptura de cortocircuito tiene que ser mayor o igual que la corriente máxima de falla. ¿A qué nos referimos con este punto? Que si donde vamos a instalar el restaurador, la corriente de falla ronda los 5000 o 6000 amperes, pues el poder de corte del restaurador tiene que ser mayor o igual que esa corriente máxima de cortocircuito. Entonces, el diseño de nuestro restaurador está para 16 kiloamperes, para 15 kilovolts y 12.5 para 27. Entonces, si nuestros corrientes de cortocircuito andan rondando entre esos valores, pues está bien seleccionado el restaurador. Si hay corrientes de cortocircuito de 20 kiloamperes o 30 kiloamperes, pues prácticamente el reconectador no va a cumplir la función, porque en la primera falla con esos valores de cortocircuito pues se va a dañar, ¿vale? Entonces, eso sería uno de los criterios principales para seleccionar el tema del reconectador, esos tres puntos. Los otros dos, no menos importantes, pero también que hay que considerar, es la corriente mínima de operación, la sensibilidad del reconectador. Me ha tocado ver circuitos donde ponen un restaurador donde las corrientes de falla son muy bajas. Hoy precisamente en una empresa eléctrica nos decían que ellos tenían corrientes de falla a tierra de 3 amperes. Entonces, si el reconectador que instalan no tiene esa sensibilidad, pues prácticamente el reconectador pues no va a hacer su función, ¿sí? Aunque es una falla con poca corriente, no deja de ser una falla que al final va a afectar el aislamiento. Entonces, esa sensibilidad también tenemos que tomarla en cuenta como la corriente mínima de operación, ¿sí? Entonces, hoy tocando ese tema, bueno, nos hicieron la consulta porque decían que los equipos que ellos tienen actualmente instalados no ven esas fallas. Entonces, pues prácticamente el reconectador no está haciendo su función. Entonces, también esto hay que tomarlo en cuenta para verificar que el equipo está bien seleccionado. Y también el tema de las curvas. Sabemos que conforme vayamos instalando restauradores o reconectadores en el circuito, las curvas se van volviendo más complicadas. Como regla de cocina, regularmente nos han enseñado que entre curvas podemos tener una separación de 0.3 segundos o ya muy sacrificado 0.2, pero obviamente pues tenemos que a veces que jugar con diferentes curvas para poder cumplir, y hay unos todavía más agresivos y andan jugando hasta con 0.1, me ha tocado ver.
Entonces pues debemos tener una buena cantidad de curvas para poder garantizar una correcta selección de curvas para la coordinación de protecciones. Entonces también eso es importante, que el restaurador pueda tener todas las curvas IEC, todas las curvas ANSI, todas las curvas de reconectador y de fusibles, y además algunas hechas por el usuario. Entonces esos son en general los criterios técnicos importantes y necesarios para seleccionar un restaurador. Si tienen alguna duda o pregunta en el Inter, con todo gusto pueden alzar la mano y respondemos la pregunta. Ok. En el mercado, dependiendo las necesidades o dependiendo las aplicaciones, podemos tener diferentes tipos de reconectadores. En nuestro caso, como Arteche, actualmente únicamente tenemos restauradores trifásicos, ¿sí? En algunas aplicaciones en Estados Unidos, en algunas aplicaciones en Centroamérica utilizan monofásicos, pero obviamente dependerá de la carga. Al menos en México, en Ecuador, en Guatemala, todos utilizan trifásicos. No sé, Perú creo que también, pero es el principal. Entonces es un restaurador trifásico. Quiere decir que el acoplamiento en las tres fases está realizado de manera mecánica, y al detectar una falla monofásica, el equipo dispara de manera trifásica, ¿vale? Pero también puede haber otro tipo de reconectadores conocidos en el mercado como triple monofásico. Estos son unos prototipos que hicimos, nunca salieron al mercado, solamente fueron para ejemplificar. ¿A qué se refiere con triple monofásico? Es que la apertura es por fase. Si el equipo detecta una falla monofásica, el equipo abre por fase, las otras dos fases permanecen cerradas, a menos que sea una falla bifásica. Ahí sí se genera, por lógica, si queremos, que se genera un disparo trifásico. O el monofásico, que son tres monofásicos separados, ¿sí? Entonces habrá circuitos radiales que tienen una sola fase, entonces el poner un equipo trifásico pues encarece la solución, pero pues podría ser una solución de instalar un monofásico. O en un ramal, en lugar de poner fusibles, puedes poner un monofásico, ¿vale? Entonces este es los tres tipos de restauradores que existen en el mercado. Como les decía, nosotros como Arteche únicamente tenemos de momento el trifásico, que es el que tiene mayor mercado. ¿Cómo está concebido nuestro restaurador? Nuestro restaurador está básicamente concebido con 3 unidades de corte con resina cicloalifática. Por ahí ya mencionábamos que nosotros como empresa nacimos como empresa principalmente en la parte de transformadores de instrumentos, somos especialistas en resina. Entonces por eso nuestra solución es resina. Entonces tenemos 3 unidades de corte donde está embebido la botella de vacío, que es la que interrumpe las corrientes de cortocircuito. Adentro de la unidad de corte tenemos el transformador de corriente, un transformador de corriente con bastante precisión. Si alguien está enfocado o conoce el mundo de las protecciones y de la medida, la teoría nos dice que todos los TCs, principalmente de protección, para tener una medida precisa, deberíamos tener por lo menos el 10% de la carga nominal de ese TC, ¿sí? Si nuestro TC es de 600, para que el relé de protección pueda tener una medida correcta, tendría que tener por lo menos 60 amperes, que es lo que nos dice la teoría. En nuestro caso, nosotros al ser especialistas en transformadores, tenemos transformadores que le llamamos de rango extendido. Más o menos un TC te dice que entre el 100 y el 120% de su carga es cuando mide adecuadamente. Nosotros hemos hecho un transformador que lo conocemos como rango extendido y puede ser con un rango más amplio para poder medir. Pero no solamente es eso, sino también nuestro relé de protección es bastante preciso para medir también corrientes bajas. Por darles un ejemplo, en México llegamos a medir corrientes primarias de 8 amperes con un TC de 600 a 1. En España, por ejemplo, con TC de 400 a 1 llegamos a medir hasta 3 amperes primarias, corrientes muy bajas. Con una relación 400 a 1 necesitaríamos, si nos apegáramos a la teoría, 40 amperes para que el relé mida de manera precisa. No solamente medimos una medición precisa en ángulo, sino también en magnitud. Entonces, nuestros sensores y nuestros TC son bastante precisión, cuentan con bastante precisión. Bueno, en este caso nuestro restaurador, el MAG RC,
está enfocado para utilizarse en aplicaciones en poste. Digo, aunque ya actualmente le están dando mucha utilidad en subestaciones, pero subestaciones rurales, que principalmente los niveles de corto no son tan altos, entonces también tienen una aplicación para utilizarse en subestaciones. En este caso, el equipo es para uso exterior, para uso intemperie, y bueno, tiene una gran resistencia a temas de contaminación. Hemos validado nuestro restaurador a través de una prueba que se llama plano inclinado a 6 kilovolts, con lo cual podemos llegar a tener el certificado de ISE nivel 4 para alta y extra alta contaminación, tanto salina como contaminación industrial. Aquí muestro un poco como resumen en temas de desarrollo de restauradores, en el tema del aislamiento, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando cada una de las aplicaciones en el reconectador. En el aislamiento, el primer reconectador que se diseñó tenía un aislamiento en aceite. Era básicamente una caja donde se venderían las botellas de corte y estaban llenas de aceite. Ese fue el primer reconectador hidráulico. Después de ahí pues salieron otros aislamientos, el SF6, que bueno, que también van en desuso por todo el tema medioambiental, todos los protocolos de Kioto y algunos acuerdos en Europa que básicamente están buscando eliminar el SF6 por todo el tema ambiental. Y el aislamiento sólido, que es el caso, todo lo que está marcado en rojo es el diseño que nosotros tenemos en nuestro reconectador. El mecanismo, bueno, les comentaba, es trifásico o 3 polos, 3 fases, 3 polos, una fase o el triple monofásico, y el un polo, una fase o el monofásico. Son los 3 mecanismos que existen en el mercado. Están marcados en rojo porque bueno, es parte del desarrollo que tenemos en Arteche. Vamos buscando desarrollos nuevos que vayan complementando nuestro portafolio. Entonces, en previsión tenemos previsto tener el triple monofásico y el monofásico. En la parte del mecanismo, había mecanismos con solenoide, como los interruptores convencionales de subestación, que utilizan una bobina de disparo y una bobina de cierre, o una bobina de cierre y 2 de disparo. En nuestro caso, o motor también, en nuestro caso utilizamos un actuador magnético. Este actuador magnético pues, nos ayuda cambiando el flujo de la corriente a cerrar o abrir, ¿vale? En el método de interrupción, bueno, pues había equipos en aceite, el SF6 que no es muy común, y el vacío. En nuestro caso utilizamos botellas de vacío. En el tema del control, lo que va embebido en la caja de control, que mostraba en las slides anteriores, empezaron con los hidráulicos, electromecánicos, electrónicos, controles discretos y basados en microprocesadores. Quiero hacer énfasis en que nosotros utilizamos básicamente un relé de subestación, ¿sí? No utilizamos controles discretos, no utilizamos PLCs, sino es un relé de subestación, que también está más que probado en subestaciones, con lo cual nos da una garantía de que todos los tipos de fallas y todos los algoritmos que están desarrollados para ese relé, pues obviamente sirven para los reconectadores. Bueno, con esta ley finalizamos lo que es la parte introductoria de la parte del restaurador. Entonces, ahora vamos con lo que es el diseño. Voy a hablar del diseño del interruptor del restaurador actual Arteche. Prácticamente en Arteche hemos desarrollado 3 generaciones, para que tengan una idea. Principalmente, como les decía, somos bastante reconocidos en transformadores de instrumentos. En reconectadores tenemos ya nuestro camino recorrido, pero nos vemos enfocado a mercados locales, en este caso México y Brasil. Ahorita ya estamos expandiéndonos, entrando a otros mercados, ya entramos al mercado de Ecuador, ya entramos al mercado de Guatemala, y bueno, uno de los mercados objetivos es Colombia, Perú. Entonces, tenemos ya un recorrido bastante largo en la parte de reconectadores. Tenemos más de 16 años de experiencia con 3 generaciones de reconectadores. ¿Vale? Bueno, aquí es un poco de historia. Básicamente, el primer reconectador que se hizo en México y en Brasil fue el RAI. Fue un diseño basado únicamente en comentarios de los clientes, porque en esa época el reconectador no había una especificación, no había ni una norma internacional,
sino simplemente los clientes nos decían, tenemos estas necesidades, queremos que nos apoyen a hacer un equipo que cumpla con ciertos requisitos. Entonces, Arteche se dio la tarea de hacer un equipo, obviamente con estos comentarios, con esas necesidades, sin ninguna especificación previa, ninguna norma internacional. Este equipo dura poco en el mercado, precisamente porque no había una norma. Dura 3 años en el mercado, hasta el 2008, y en el 2007, finales de 2007, principios de 2008, en México, la Comisión Federal de Electricidad saca una norma o una especificación, y también sale la norma internacional. Entonces tuvimos que hacer un diseño nuevo para poder cumplir los requerimientos de esas especificaciones y de esas normas. Aunque este equipo sigue estando montado en las redes de CFE, pues obviamente tuvimos que hacer un nuevo diseño para cumplir esto. Y de ahí fue que nació el modelo RC, que prácticamente este RC estuvo del 2008 al 2016. En ese tiempo del equipo en el mercado, pues tuvimos retroalimentación de los clientes, qué les gustaba, qué no les gustaba. Algo que hemos tomado en cuenta en Arteche es que los comentarios de los clientes son importantes. ¿Para qué? Para mejorar nuestro producto, para cumplir sus expectativas y para adecuar nuestro producto a sus necesidades, no que sus necesidades se adecúen a nuestro producto. Entonces, de ahí sacamos la tercera versión o la tercera generación, que es el RC Plus, que es el que tenemos actualmente en el mercado. Y básicamente, bueno, pues tenemos más de 15,000 equipos instalados en las redes de CFE y de Brasil. Pues bueno, prácticamente esta es la presentación del equipo. Tenemos botellas de vacío, tenemos un equipo con una alta distancia de fuga, tenemos 860 milímetros de distancia de fuga, que en 15 kilovolts equivalen casi a 50 milímetros por kb, y en 27 son como 45, 46 milímetros por kilovolt. La norma te pide para 15 kilovolts 25 milímetros por kilovolt, y para 27 te pide 31 milímetros por kilovolt. Entonces tenemos una alta distancia de fuga, ¿vale? Aparte de que, bueno, tenemos una gran exactitud en nuestros sensores de voltaje y de corriente. Todos los productos están diseñados bajo la norma internacional, tanto IS como ANSI. Una de las cosas que valoro de estas normas es que se fusionaron. ¿Qué es lo que pasa con cualquier otra norma? Tenemos la norma americana y la norma europea. Entonces a veces sucede que los clientes te piden un equipo que tenga que cumplir las dos. Entonces es básicamente un Frankenstein, ¿no? En este caso, para esta norma se fusionaron la ANSI, que es la americana, y la IS, y con eso pues básicamente pues al homologar tu equipo cumplen las dos normas internacionales. Todos nuestros productos básicamente están homologados y probados en laboratorios acreditados e internacionales. Ok, bueno, vamos a mostrar cuál es el diseño técnico y eléctrico de nuestro restaurador. En la parte de voltaje nominal, bueno, les comentaba, tenemos el de 15 kV y el de 27. En la parte de corriente continua, tenemos un equipo que puede soportar 560, 630 y 800 amperes como corriente nominal. Recientemente un cliente en República Dominicana nos contactó porque uno de los equipos que nos compró lo quería instalar en una subestación donde en su monitoreo él comentaba que tenía a veces picos de 1000 amperes, más o menos decía que como 30 a 40 minutos. Entonces nos preguntó si nuestro equipo podía soportar esos picos. Hicimos unas pruebas internas y bueno, llegamos a la conclusión que podríamos soportar 1200 amperes en picos de 1 hora. Entonces, obviamente si lo mantenemos como continuo 1200, sí podemos dañar el equipo, porque realmente nuestro diseño está aprobado hasta 800 como corriente continua. Pero podemos garantizar picos de 1200 en no más de 1 hora. No está reflejado en la presentación, pero bueno, tenemos esa nueva solución. En la parte de corriente interruptiva simétrica, en 15 kV ya lo había mencionado, 16 kA como máximo, y en 27 hasta 12.5. En la corriente máxima asimétrica en pico, 40 kA en 15 y 31.5 en 27. En el nivel básico de aislamiento, para 15 kV podemos soportar 110 en el bill para 15 y 125 o 150 para 27. Como bien saben,
todos los equipos eléctricos están diseñados para 1000 metros sobre el nivel del mar. Aquí, por ejemplo, Perú es una región donde las altitudes pues pueden variar desde a nivel del mar o hasta, no sé cuál sería la más alta aquí, 3000 metros sobre el nivel del mar, o todavía más, 4000. Bueno, entonces ahí pues obviamente se tendría que hacer la compensación por altitud y pues ver si con 150, que no creo que lleguemos a tener un 1000 de 150, ahí tal vez tendríamos que ir a un equipo de 36, ¿vale? Entonces hay que tener mucho en cuenta el nivel básico de aislamiento por altitud para ver la aplicación. En la tensión de aguante a 60 Hz, bueno, 50 kV en seco para 15 o para 110 en BIL, 160 para 125 y 70 para 150. En el número de operaciones mecánicas, nosotros garantizamos 10.000 operaciones mecánicas, que es la vida útil de la botella. En la temperatura de operación, desde menos 40 hasta 55, y en los ciclos de operación, punto 2 segundos, 2 segundos y 60. El peso aproximado completo son 130 kilos, aquí es 85, pero es el interruptor, ya 130 es un conjunto que sería el interruptor y la caja de control. A manera de resumen, pues el reconectador Smart RC Plus es un reconectador trifásico, es un equipo que tiene interrupción en vacío, tiene un medio de aislante sólido dieléctrico que es resina cicloalifática, el actuador magnético de bajo voltaje para abrir y para cerrar, podemos medir corrientes de fase y residuales a través de transformadores convencionales. Una solución que tenemos en los transformadores convencionales que utilizamos en nuestro reconectador es que, como ustedes saben, cualquier transformador de corriente no puede tener su circuito secundario abierto. En el caso de que por alguna situación desconecten el interruptor o la caja de control del reconectador, nuestro circuito electrónico se cortocircuita automáticamente, con eso evitando dejar el circuito secundario abierto. Entonces podemos garantizar que nunca van a dejar el circuito del secundario abierto del transformador de corriente convencional que utilizamos en nuestro reconectador. Podemos medir los voltajes en cada terminal. Tenemos 3 sensores de voltaje en el lado fuente y 3 sensores de voltaje en el lado carga. Estos básicamente son utilizados para hacer una automatización en la red de distribución. En las siguientes sesiones vamos a ver una ejemplificación de las aplicaciones de automatización en una red de distribución. Esta es una vista en 3D de nuestro reconectador, donde tenemos básicamente el actuador magnético, el mecanismo, acoplado mecánicamente a las 3 fases, la palanca de apertura y bloqueo manual. Una de las cosas que implementamos en este reconectador es que esta palanca de bloqueo y apertura manual garantiza un bloqueo eléctrico y un bloqueo mecánico. ¿Por qué? Los trabajadores pueden estar bajo el equipo trabajando y para darles mayor seguridad, en caso de que fallase por alguna circunstancia el bloqueo eléctrico, garantizamos que el equipo no se va a poder cerrar porque tenemos el bloqueo mecánico. ¿Sí? O viceversa, si llegase a fallar el bloqueo mecánico, pues tenemos el bloqueo eléctrico como respaldo. Esto por evitar una energización imprevista del restaurador cuando la gente está trabajando en línea viva. Aquí en esta parte vamos a mostrar lo que les indicaba. Aquí tenemos la botella de vacío embebida en resina cicloalifática, tenemos el transformador de corriente, tenemos el sensor de voltaje del lado fuente y tenemos el sensor de voltaje lado carga acoplado al tanque. ¿Sí? Bueno, aquí también mostramos la parte interna del mecanismo. Cabe aclarar que todo nuestro mecanismo está fabricado en acero inoxidable. Este es un corte en la parte de abajo que básicamente muestra las indicaciones visuales. En la parte de abajo del equipo vamos a poder ver la indicación de que el equipo está abierto o está cerrado. Vamos a contar con un contador de operaciones mecánico acoplado al tanque para que nos pueda ir registrando la cantidad de operaciones que ha tenido el equipo durante toda su vida útil.
Esta parte, bueno, ya lo comenté, la palanca de disparo mecánico, que básicamente lo que les decía es, utiliza para apertura manual, en caso de ser necesario, y como les decía, brinda un bloqueo eléctrico, y además de brindar un bloqueo mecánico. La indicación en rojo para mostrar que está cerrado, y en verde para indicar que está abierto. Bueno, este es un resumen de la parte de la palanca de bloqueo mecánico. En esta se muestra básicamente un corte en la parte de abajo, y aquí vamos a mostrar los cables de control. Separamos las señales digitales de las señales analógicas. Esto para evitar utilizar un cable especial o blindado para evitar cualquier tema de compatibilidad electromagnética entre las señales digitales y analógicas. Entonces tenemos separados las señales de control a través de este cable o de este conector, y aquí en este otro conector lo que son señales analógicas son corrientes y voltajes. Esto que se ve aquí es lo que les decía, este es el circuito electrónico que hace que los TC se cortocircuiten de manera automática al momento de desconectar el cable de control que llevan las señales de corrientes y voltajes al restaurador o al relevador. El indicador de posición, el contador de operaciones y la palanca de bloqueo mecánico. Este que se ve aquí es el actuador magnético. Es el que hace que abra o cierre el equipo dependiendo de la circulación de corriente. Esta parte ya lo mostramos. El corte, algo importante que quiero mencionar es, nosotros utilizamos sensores resistivos. Dentro de las tecnologías imperantes en el mercado hay dos tipos de sensores de voltaje, capacitivos y resistivos. En nuestro caso, al utilizar resistivos, podemos evitar que se requiera calibrar el equipo. ¿A qué me refiero con calibrar? Ustedes pueden intercambiar ya sea el interruptor o el gabinete sin hacer ninguna calibración especial, ningún ajuste especial. Simplemente intercambian, conectan y el equipo empieza a medir adecuadamente. Cuando se utilizan sensores capacitivos, regularmente estos equipos vienen calibrados de fábrica y no se puede hacer un intercambio ya sea interruptor o gabinete de control. Si se hace ese cambio, se tiene que recalibrar el equipo para poder lograr tener medidas adecuadas. De manera general, ¿cuáles serían las ventajas de nuestro reconectador? Vamos a sintetizarlas en los siguientes puntos. Es un equipo de diseño simple y confiable para una larga vida útil. Como les decía, hemos tomado la experiencia y comentarios de todos nuestros clientes para poder hacer un reconectador confiable y seguro. Pues obviamente al utilizar botellas de vacío, pues somos amigables con el medio ambiente. No utilizamos aceite, no utilizamos ningún gas como medio aislante. En el tema de 10.000 operaciones mecánicas, en cuanto a operaciones a carga nominal o en vacío, contamos con un contador mecánico visible en el interruptor para poder llevar un contador o un control de las operaciones para más o menos ver la vida útil del equipo. Cumplimos con todas las normas internacionales vigentes y recientes. Nada más para darles un comentario, la norma internacional de restauradores se actualizó en el 2019. Nosotros ya hicimos la actualización de nuestras pruebas prototipos para poder cumplir con la 2019. En la tecnología del actuador, pues es un actuador de bajo voltaje. La conexión y operación del control es plug and play. ¿A qué me refiero? Que ustedes pueden intercambiar sin ningún problema los interruptores o los gabinetes de control con cualquiera de nuestra marca, sin hacer ajustes especiales, sin hacer ninguna calibración. Tenemos aperturas rápidas. Para el cierre tenemos 60 milisegundos al cierre y para la apertura 40 milisegundos. Y bueno, pues obviamente esto nos da una alta confiabilidad ya comprobada en casa. El equipo es libre de mantenimiento. Aquí quiero hacer mucho énfasis porque a veces estos mensajes los damos de manera errónea. ¿A qué me refiero con libre de mantenimiento? Voy a regresar un poco a esto. A lo que me refiero a libre de mantenimiento es únicamente a la parte interna del mecanismo. ¿Qué quiere decir? Que este mecanismo durante toda su vida útil no requiere calibraciones, no requiere ajustes, no requiere grasa o ponerle grasa al mecanismo. Obviamente, como cualquier equipo primario,
sí requiere un mantenimiento, el mantenimiento preventivo, no sé, lavado de aisladores, verificación de apriete de los conectores, puntos calientes, oxidación, porque al final de cuentas aquí hay conectores que pues pueden estar expuestos a corrosión. Entonces, el mantenimiento preventivo que se le hace como rutina a cualquier interruptor es necesario. Lo que es libre de mantenimiento es esto. Porque a veces cuando uno dice libre de mantenimiento, se queda el mensaje que no hay que hacerle mantenimiento al equipo. Lo instalamos y ahí se queda. Hasta que falla. Ya cuando vas a revisarlo resulta que falló. Pues ¿por qué? Porque a lo mejor aquí tienes un punto caliente, o porque aquí a lo mejor estaba en una zona de alta contaminación salina o alta contaminación industrial, que lo que hizo que la distancia de fuga se fuera cediendo, generando traje, provocando una falla a tierra o una falla entre fases. Entonces, eso es lo que quiero hacer énfasis en el tema de cuando es libre de mantenimiento. No tienes que destapar el equipo para hacer ningún mantenimiento. Bueno, con eso terminamos la parte del diseño del interruptor. Voy a entrar a la parte del diseño del gabinete de control, que también hemos hecho mejoras. Algo que siempre menciono, es un equipo que está intemperie. No es un equipo como en las subestaciones que tenemos una temperatura controlada, donde tenemos a lo mejor un clima. Este está a la intemperie, que puede estar con temperaturas, no sé, bastante irregulares, con temas de salinidad, con temas de contaminación. Entonces, con sistema de tierras, bueno, al menos en México se sufre porque la rapiña se roba los sistemas de tierra. Entonces, pues ese equipo, al no tener un sistema de tierra, pues puede tener complicaciones por daño en sus componentes electrónicos. Entonces, hemos hecho cosas interesantes para poder buscar un equipo bastante robusto. En la parte de las características del gabinete de control, hemos diseñado equipos en diferentes aceros, aunque aquí menciona el 304. Ahorita con la pandemia y con la volatilidad de los precios de los aceros y la indisponibilidad de los aceros, regularmente muchos estamos acostumbrados a utilizar aceros de la serie 300, 304, 316, y dices, es alta salinidad, 316. Bueno, nosotros hemos hecho esfuerzos e investigaciones, y hay unos de la serie 400 que también cumplen y tienen bastante similitud con la serie 300. En el caso del 444 es un equivalente al 316, un poco más económico y fácil de encontrar en el mercado. Entonces hemos hecho bastantes investigaciones para poder demostrar a los clientes que pueden pedir un 316 o un 444 con las mismas prestaciones. El equipo viene con una pintura para proteger el acero, aunque en realidad no lo necesita, pero bueno, viene con una pintura. El equipo tiene un grado de protección IP65, aunque aquí no lo he autorizado. Tiene IP55 porque recientemente un cliente nos pidió que cumpliéramos con este grado de protección. Quiero hacer énfasis en esto. Regularmente tenemos un mensaje erróneo de que si pedimos un grado de protección en la parte metal mecánica es suficiente. ¿Qué pasa cuando abren el gabinete o cuando abren el interruptor? ¿Qué pasa con ese grado de protección? Se pierde. ¿Sí? Si el equipo nunca se va a abrir, pues está bien, se puede pedir un grado de protección alto, pero el gabinete regularmente sí tienen acceso. ¿Por qué? Porque van los de mantenimiento, o cuando hay una falla alguien tiene que bajar alguna información y abre el gabinete. Entonces cuando abres el gabinete ya estás violando el grado de protección. ¿Y qué pasa? Los componentes que están adentro tienen un grado de protección, no sé, IPX2 o IPX3 o IPX5. Entonces ya no te sirve tener un grado de protección alto en el gabinete si los componentes que están al interior no cumplen con un grado de protección alto. En nuestro caso, nosotros tenemos los componentes con un grado de protección equivalente a nuestro gabinete de control. ¿Qué quiere decir? Que si tú al momento de abrir el gabinete y llega a estar expuesto a humedad por el medio ambiente, pues el grado de protección que tenemos adentro pues no va a ser afectado por esas condiciones ambientales. ¿Vale? Como dice, toda la electrónica se encuentra alojada en acero templado para asegurar una inmunidad electromagnética. Nuestras tarjetas electrónicas pues tienen un recubrimiento especial para proteger contra
ambientes corrosivos. Y bueno, los cables de control tienen una seguridad y una confiabilidad para evitar falsos contactos. Otra de las cosas que nosotros tenemos es, los adecuamos a los clientes. ¿Qué quiere decir? Este de aquí, nuestro producto estándar, con un relevador que ya, este relevador ya lo sacamos del mercado, ahora estamos manejando este, pero básicamente lo que quiero ejemplificar que aunque cambia el modelo del reconectador o del control, este es nuestro estándar. Un cliente nos pidió una aplicación donde le diéramos oportunidad a los operarios de poder actuar sobre el interruptor sin poder o sin necesidad de entrar al control. Aunque aquí en el control tenemos los mandos de apertura y cierre, nos decía que sus operarios les daba miedo interactuar con el relevador. Entonces lo que hicimos es agregar una botonera. Modificamos nuestro diseño para agregar una botonera para desde aquí el operario hiciera los mandos de apertura y cierre sin necesidad de entrar al relevador. Entonces nuestra gente de ingeniería se dio la tarea de proponer este diseño para poder cumplir con las expectativas del cliente. Entonces el mensaje que quiero dejarles es que nosotros podemos, siempre y cuando no afecte en demasía nuestro diseño, poder plantearles una solución traje a la medida. En la parte de la alimentación, es un punto bastante débil en cualquier reconectador. ¿Por qué? Porque si el sistema de tierra no está bien empleado, muchos de los transitorios entran por la fuente de alimentación. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos puesto en la entrada de la fuente de alimentación un filtro pasabajos. ¿Sí? En el caso de que hubiera una perturbación electromagnética que regularmente es a alta frecuencia, este filtro ahora sí que va a filtrar esas altas frecuencias y únicamente va a dejar la frecuencia de la alimentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hemos hecho investigaciones y encontrado problemática cuando alimentan el control y por ahí entran muchas perturbaciones, ya sea por descargas atmosféricas, por un pésimo sistema de tierra. Entonces hemos puesto, aparte del supresor de picos, hemos puesto un filtro de red para filtrar toda la parte de los transitorios o perturbaciones que entren por el alterno. ¿Vale? Aunado a eso, el cable de alimentación que usamos en nuestro equipo es un cable mallado, también para poder proteger contra problemas de compatibilidad electromagnética. Esto que se ve aquí, pues básicamente es una parte, la parte de abajo de nuestro gabinete, como tenemos el arreglo para poner los cables. Y bueno, tenemos aquí agujeros que se pueden dejar disponibles para el usuario. ¿Y el valor de tierra que exige tiene algún valor máximo? Sí, nosotros podemos garantizar que el equipo puede trabajar adecuadamente hasta con 10 ohms como máximo. Más de 10 ohms, pues bueno, ya no garantizamos situaciones que puedan dañar la electrónica. Hay fabricantes que te exigen, bueno, al menos en México les exigen un ohm como puesta a tierra, que es bastante complicado obtener. No es difícil, pero sí bastante complicado. Bueno, en el tema de los conectores ya les comentaba, tenemos dos conectores, uno que son conectores de grado militar, uno para las señales de corrientes y voltajes y otro para las señales de analógicas y mandos. Aquí está el gabinete, bueno, ya les mostraba el filtro de red, que es básicamente, aquí llega la alimentación a través de un cable mallado, llega al filtro de red y pasa al termomagnético. El equipo pues básicamente viene suministrado con sus accesorios para montaje en poste, son unas abrazaderas estándar para cualquier tipo de poste, ya sea de madera o de concreto, y bueno, su puesta a tierra. Aquí se alcanzan a distinguir, aquí en esta sobresaliente que está aquí, yo les comentaba el tema del grado de protección. Nosotros hemos implementado en nuestro gabinete una solución
para en caso de que ustedes abran el gabinete y la humedad quede atrapada al interior del gabinete. ¿Qué es lo que genera condensación en una envolvente? Pues la diferencia de presión. La diferencia de presión al interior de la caja hermética contra el exterior, esa diferencia de presiones es lo que genera la condensación. Entonces lo que nosotros hemos hecho en nuestro gabinete es poner lo que llamamos compensadores de presión. ¿Qué pasa? Pues bueno, entra aire húmedo que es filtrado a través de este compensador, entra aire seco y sale aire seco. Y con eso igualamos las presiones al interior del gabinete contra lo que tenemos al exterior. Y con eso evitamos condensaciones. En el caso de que se abra el gabinete, ese aire atrapado pues sale, no queda atrapado dentro del gabinete. Entonces de esa manera podemos pues impedir condensación, aunado a que también, si ven en esta parte de aquí, tenemos una resistencia calefactora que puede ser controlada en función a la temperatura que nosotros ajustemos, que típicamente andará rondando los 23-24 grados para poder eliminar cualquier tipo de condensación. Entonces tenemos el compresor de presión y a su vez tenemos una resistencia calefactora. Bueno, esta parte ya la vimos. Aquí, bueno, es el control anterior, es nada más para ver cómo hemos evolucionado en el control. Este es un relé de subestación, donde tenemos básicamente los mandos locales, tenemos los LEDs, tenemos las botoneras y el display. Pues hay clientes que nos comentaron, oye, necesito un display más grande para poder visualizar con mayor precisión los eventos, las medidas, necesito más LEDs, necesito más puertos. Entonces por eso sacamos el nuevo control, que es este, donde básicamente es un display más grande, tenemos mayores botones para hacer mandos locales, mayor cantidad de LEDs y tenemos más puertos. Tenemos un puerto Ethernet en la parte frontal, tenemos dos puertos Ethernet en la parte trasera y un puerto serial. Y a su vez tenemos un puerto USB de carga y descarga. Algo que nos hemos dado cuenta en los operarios es que cuando hay una falla, pues lo que necesitas es la computadora. ¿Por qué? Porque tienes que conectar al relé, bajar la información y llevártela para analizarla. Pero siempre suceden cosas imprevistas, que tu computadora no arranque, que el software se corrompió y ya no funciona, y ya no tienes manera de bajar la información. Entonces nosotros tenemos este puerto, que básicamente tú llevas tu USB, la USB que compras en cualquier tienda de electrónicos, la insertas en el equipo y de manera automática te descarga toda la información que requieres. Eventos, mediciones, oscilografías y la configuración que el equipo tiene en ese momento. Ya no requiere la computadora. Igual, si ustedes necesitan cargar configuración al equipo, a través de este puerto lo pueden hacer. Pueden trabajar en su oficina, hacen su configuración, la guardan en la memoria, la insertan en el equipo y le cargan la configuración. Entonces, de esa manera prácticamente evitan la necesidad de utilizar una computadora con el equipo ya en servicio. ¿Vale? Tenemos los tres botones dedicados, uno para abrir y para cerrar, el botón local remoto, y pues siete teclas para navegar, 24 LEDs, como menciona aquí, y hasta 12 teclas de función para mandos locales. En los cables de control, pues básicamente, dependiendo de las necesidades, nuestro estándar son 5 metros y como longitud máxima 10 metros. ¿Cuáles son las ventajas del gabinete o del cubículo? Bueno, lo podemos fabricar en cualquier acero, aunque actualmente nuestro estándar es 444 y aluminio. Y bueno, pues básicamente tenemos un grado de protección alto en el tema ambiental y en el tema electromagnético. Es fácil de acceso y muy fácil para dar espacio para trabajar. ¿A qué me refiero con fácil acceso? Voy a mostrar un poco la parte, aquí está. Miren, esta parte o esta puerta externa abre hacia el lado derecho, viéndolo de frente, y esta puerta interna, si yo quiero accesar a los componentes internos del gabinete, abre hacia mi mano izquierda.
con lo cual tengo más de 120 grados para poder trabajar o accesar al equipo. En la figura anterior creo que se ve claramente ese acceso. ¿Fíjame? Con lo cual, si requieren hacer mediciones o requieren hacer modificaciones al gabinete, pues se pueden hacer fácilmente. Aquí está, bien. Aquí está abierto la puerta completa y con eso prácticamente todos tienen todo el acceso libre hacia la parte interna del gabinete. Hay gabinetes que pues abren hacia el mismo lado, con lo cual el área de trabajo queda bastante limitada. Son cosas que a veces parecieran que no son importantes, pero al momento de estar en campo se vuelven bastante benéficas para los usuarios. Pues básicamente con esto concluyo la parte del diseño de nuestro gabinete de control. Y bueno, pasamos a una aplicación que está bastante utilizada en las redes eléctricas con las empresas, que es lo que se llama Loop Automation o Self-Scaling. ¿Qué es lo que hace? Vimos que el principal objetivo del reconectador era evitar que una falla temporal se volviera permanente, ¿vale? ¿Cómo? Aislando la falla. Bueno, pues esto lo tiene que hacer de manera automática el reconectador. Para eso, recuerden que hablamos que el reconectador necesitaba 6 voltajes. Bueno, pues básicamente uno de los principales algoritmos que hace esto es lo que conocemos en el mercado como un automatismo local sin comunicación llamado voltaje-tiempo. ¿Qué es lo que hace? Pues ponemos los reconectadores en la red con cierta configuración y en base a la falla cada equipo va a hacer cierta función dentro de la red o cierta función dentro del segmento de fallado. ¿Cuál es su funcionalidad? Primero, necesitamos que el equipo cuente con 6 voltajes. ¿Por qué? Porque requiere medir los voltajes del lado fuente y del lado carga para que él pueda ver de qué lado fue la falla o en qué segmento fue la falla. ¿Sí? Entonces, por eso dice que es predominante de medir los voltajes del lado A y del lado B. Para eso necesitamos que se dé de alta o se habilite en el reconectador la función de Loop Automation para que con eso podamos hacer esta funcionalidad. ¿Vale? Aquí, como les decía, básicamente necesitamos tener habilitado esta función. Además de eso, podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? Primer objetivo es aislar la falla. Bueno, después de que aislamos de la falla, ¿qué queremos hacer? Después de aislar la falla y que la gente haya ido a restablecer o a corregir el problema, ahora queremos que la red regrese a su punto inicial. Entonces, eso lo puede hacer de manera automática el reconectador. Primero, aislar la falla y después de detectar que la falla se ha corregido, regresar a sus condiciones normales. En este caso, lo conocemos como la parte de autorrestauración. En nuestro equipo, podemos hacer que lo haga automática o en su defecto, si no lo queremos hacer automático, lo dejamos deshabilitado y entonces la restauración a las condiciones iniciales las hace el operario. Ya es, ahora sí que decisión de cada empresa eléctrica cómo lo quiere trabajar. Para ello necesitamos cumplir con cierta filosofía. Esa filosofía es de qué manera vamos a configurar los equipos dentro de la red. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar los principios de operación y cada equipo viene implementada una lógica. Vamos a tener 3 tipos de equipos dentro del modelo de red eléctrica. El primero es el que conocemos como RTA o restaurador tipo alimentador, que básicamente es un equipo que se va a instalar inmediatamente después del interruptor de subestación. Más adelante vamos a presentar unas imágenes donde vamos a ver por qué se llama así y cómo hace su función. Entonces, uno de ellos es el RTA o interruptor tipo alimentador. ¿Cómo funciona? Básicamente, como dice, está ubicado inmediatamente después del interruptor de subestación. Él va a abrir cuando detecta ausencia de tensión en el lado fuente. Después tenemos el restaurador tipo intermedio. Es el restaurador ubicado inmediatamente después del restaurador tipo alimentador. Este equipo lo único que hace es trabaja como normalmente cerrado y va a cambiar de ajustes
dependiendo de dónde detecte la falla, ¿vale? Y vamos a tener lo que conocemos como un interruptor de enlace o el TIE, ¿sí? Este equipo va a ser un equipo normalmente abierto y él va a cerrar dependiendo cómo se configure y dónde detecte la ausencia de tensión. ¿Para qué va a servir? Para reconfigurar la red. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos fuentes. Vamos a tener dos fuentes que van a estar desenlazadas por ese interruptor, y cuando hay una falla en una de las fuentes, él va a restablecer el circuito por la fuente no fallada, ¿vale? Entonces básicamente este es el principio. Esto es la parte de ajustes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente en el equipo tenemos que habilitar el Loop Automation, indicarle al reconectador que vamos a trabajar bajo un lazo de Loop Automation, ¿sí? La otra que les decía, vamos a habilitar la autorrestauración si queremos que después de haber librado la falla y haber restablecido, el equipo empiece a restablecer de manera automática sus condiciones normales de operación. Tenemos que indicarle cuál es su lado preferente. Este es un ajuste que implementamos porque nos hemos dado cuenta que a veces, aunque el equipo viene bien especificado cuál es su fuente y cuál es su carga, algunos los instalan al revés. Entonces, al instalarlo al revés, pues ya el algoritmo de Loop Automation no funciona adecuadamente. Entonces hemos implementado un ajuste para corregir algún problema de mala instalación del equipo, ¿vale? Otro de los puntos que también se ha implementado a raíz del estándar IEC 61850 es que el Loop Automation o reconfiguración de la red también lo podemos hacer utilizando 61850, ¿sí? Comunicación entre los equipos mediante mensajes bus para poder hacer una reconfiguración mucho más rápida, ¿sí? Porque son mensajes bus. Con el voltaje tiempo tenemos que jugar con los tiempos de recierre. Tenemos que ajustar en función a los tiempos de recierre para que el equipo detecte que la falla es permanente y empiece a hacer su algoritmo. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al equipo en el caso de utilizar el Loop Automation? Básicamente tenemos que ajustar los umbrales de presencia y ausencia de tensión. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una falla, ¿qué es lo que pasa? La tensión se abaja. Entonces tenemos que decirle al equipo cuál va a ser su umbral de presencia para que él detecte que la línea está en perfectas condiciones, está sana, y tenemos que decirle la ausencia de tensión para indicarle que la línea está en falla, para que en ese momento él empiece a contar su temporizador y empieza a ejecutarse el algoritmo. ¿Cuáles son las ventajas de un Loop Automation voltaje-tiempo sin comunicación? Es que el equipo es autónomo, no requiere comunicación con el sistema de control SCADA, no requiere comunicación, no requiere ningún medio más que enviar la información hacia la SCADA como alarmas, pero no requiere ningún medio de comunicación. Por eso dice que es autónoma e independiente, por lo cual no requiere ni operador ni conexión a la SCADA para ejecutarse, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a analizar este ejemplo sencillo, ¿sí? Básicamente tenemos dos circuitos o dos fuentes y aquí están los equipos en función al algoritmo que van a ejecutar dentro de la red, identificados. Aquí, por ejemplo, tenemos en el circuito 1, que decíamos, necesitamos un reconectador que se va a llamar tipo alimentador, que es el reconectador que se instala inmediatamente después del interruptor de subestación. Después de ahí tenemos un restaurador intermedio y tenemos un restaurador de enlace. En el otro lado únicamente tenemos un restaurador tipo alimentador, no tenemos un intermedio. No importa, a final de cuentas el algoritmo va a funcionar de manera correcta. Podemos instalar N intermedios antes de llegar al de enlace. Este es un circuito en condiciones normales, ¿sí? Trabajando de manera normal. Esto se tiene una inversión de flujo. ¿Por qué? Porque si esta fuente es fuerte y esta es débil, ahora la energía va a fluir de aquí para acá. Entonces, con esas dos opciones, el equipo detecta y dice, ok, el circuito ya se restableció, ya está en condiciones normales de operación, entonces transcurre un tiempo configurable y este se abre. Ahí. Él detecta o inversión de flujo o reducción de carga que pasa por su circuito y de ese momento abre. Con eso estamos regresando de manera automática
a las condiciones normales de operación de la red. Entonces, estas son las aplicaciones, una de las aplicaciones principales que se está utilizando actualmente en las redes de distribución. Y básicamente, pues con esto concluyo mi presentación. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Y bueno, el algoritmo básicamente, pues dependiendo de la falla, que la falla puede ser la falla aquí o puede ser la falla aquí. Básicamente, ellos detectan ausencia o presencia y en base a eso van a ejecutar su algoritmo. ¿Vale? ¿No? ¿Me ayudas a preguntar? Bueno, pues nada más que agradecerles por su tiempo, esperando que esta pequeña plática haya sido interesante para ustedes. Muchas gracias, José. Muy interesante el tema y bueno, si hubiera alguna consulta, nos podrías mostrar qué número de contacto podrían hacer las consultas técnicas. La presentación va a ser, está siendo transmitida a través de Facebook. Entonces, para nuestros amigos que están en la red, aprovechando la pausa, tenemos aquí al representante en el Perú de Arteche, CBIMC, Proyectos Empresariales SAC, que es el representante aquí de Arteche en el Perú. Voy a presentarlo al ingeniero para que pueda dar unas palabras. Gracias, Darwin. En principio agradecer a todos los presentes y a los que nos están viendo vía Face y vía circuito cerrado. En realidad el producto es un producto bastante de última generación, como pueden haber visto, tanto la parte del interruptor como el control son equipos de alta confiabilidad y definitivamente hay espacio para nuestro producto. Nuestro producto lo estamos promoviendo, las distribuidoras que hay acá en el país, tanto en la capital como en el interior, creemos que pueden cogerlos para poder mejorar su performance dentro del suministro de energía que hacen, ¿no? Acá mi colega José Aurelio Gámez ha hecho considero una espléndida presentación y ahí están dando sus coordenadas y permíteme, José Aurelio, si pone también las mías, por favor. Yo soy peruano, soy cholo como la mayoría de ustedes y me pueden ubicar. Necesito mi email, por favor. Una llamada local, un mensaje por el email y inmediatamente nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para darle respuesta. CBIMC SAC. Nuestras oficinas están ubicadas en el distrito de Magdalena del Mar. Atención, 24 horas al día. Ese es el de oficina. Por favor, pon el celular. Es 987675. Ahora, ¿por qué saco el de la oficina? Porque, bueno,
estamos haciendo trabajo a distancia también, entonces en la oficina es muy probable que no tengan respuesta. Ese es celular. Mi nombre es Juan Manuel Oliva, soy colega de ustedes, soy ingeniero electricista también, y me resta simplemente agradecerles la presencia de todos ustedes, ¿no? Muchas gracias. Entiendo de que pueden surgir algunas consultas más adelante, me pongo a disposición para poderlos atender, ya sea por teléfono o por el email. Agradecerle también a mi colega Darwin León, que nos ha apoyado y nos ha concedido este espacio dentro del colegio para poder transmitir un poco de los productos que tiene Arteche, que como lo dijo el ingeniero Alessandro Román, es una gama muy amplia la que manejamos dentro de Arteche. Gracias por todo. Muchas gracias José, muchas gracias Alexander, muchas gracias Juan, muchas gracias a los asistentes que están presentes por su participación, también a nuestros amigos que nos siguen en el Facebook. Bueno, agradecerles por su participación y también invitarlos para este miércoles y jueves. Tenemos un curso presencial, el curso SODECA, curso de control de humos y presurización de escaleras. Va a ser realizado en el auditorio principal en el horario de 7 a 9:30. Y bueno, están cordialmente invitados, es gratuito. Y bueno, también más adelante estamos coordinando con Arteche, con CBM SAC para realizar otra conferencia, ¿no? Sí. Por favor, colegas, si fueran ustedes tan amables, nos acompañan a degustar un pequeño catering o coffee break que le llaman, agradeciéndole a manera de agradecimiento por su presencia. Todos ustedes están cordialmente invitados a vernos siguiendo la salida. Sí, muchas gracias por el apoyo y por este ofrecimiento. Bueno, cerramos la conferencia. Si tienen unas palabras del ingeniero Portelanes. Cerrando un poco de una referencia de una implementación en México, el automatismo. Esta es una subestación en México donde se implementó este automatismo voltaje tiempo y básicamente este automatismo se implementó en 2 etapas porque era un proyecto bastante ambicioso. Aquí me alegra decirles que yo participé junto con CFE para el diseño y las pruebas. La primera etapa se implementó el 28 de abril, la segunda etapa concluyó el 5 de junio. Y fíjense lo que son las cosas. Concluimos la primera etapa el 28 y el 29 de abril hubo una falla en una cuchilla a la salida del alimentador y el tiempo de recuperación de la red desde que se detectó la falla, se aisló y se reconfiguró fueron 65 segundos. Y el 13 de mayo hubo otra por una descarga atmosférica también con el mismo tiempo de recuperación. Aquí está el esquema. Este es el esquema que se implementó en México con CFE, 3 fuentes y aquí están marcados los usuarios y dependiendo el esquema o la manera que quieren trabajar es como se van configurando los equipos en la red. Con eso quiero cerrar. Bueno, ahora sí cerramos y a nuestros asistentes les pedimos acompañarnos en el coffee break, por favor.